El estudio de diseño estaba sumido en su habitual desorden creativo. Emma Hunt estaba inclinada sobre una tableta gráfica, esbozando el siguiente elemento de un logotipo para una gran empresa farmacéutica. Sus delgados dedos mueven el lápiz con confianza, creando líneas suaves en la pantalla. Su pelo rubio, recogido en un moño descuidado, le caía constantemente sobre la cara y se lo colocaba detrás de la oreja mientras trabajaba. El timbre de su teléfono móvil la hizo estremecerse. Helen apareció en la pantalla. Emma se quedó inmóvil un segundo, respiró hondo y pasó el dedo por la pantalla. Cariño, ¿podrías venir a mi casa después del trabajo? Quiero enseñarte mi nueva colección de figuritas de porcelana. Sonaba melosa la voz de su suegra. Emma miró el reloj. Las 6:30 de la tarde. Quedaban 30 minutos de día y una montaña de tareas esperándola en casa. Pero rechazar a Helen significaba provocar otra ronda de quejas a Zack sobre esa nuera perpetuamente ocupada. Claro, Helen. Estaré en tu casa sobre las 7. Emma trató de mantener una voz amable. Helen vivía en una zona exclusiva de la ciudad, en el piso que su difunto marido le había comprado una vez. Después de su muerte, nunca había tenido un trabajo, vivía del seguro y de la ayuda regular de su hijo. Emma se preguntaba a menudo por qué una mujer de 50 años con estudios de magisterio no quería encontrar trabajo, pero no expresaba esos pensamientos en voz alta. Aparcó delante de la casa de su suegra y subió al tercer piso. Helen la recibió en bata de seda, impecablemente peinada y maquillada. «Entra rápido. Estaba sacando las nuevas figuritas de las cajas. ¿Te imaginas? He encontrado toda una colección en una subasta». Emma miró obedientemente las figuritas de porcelana dispuestas por todo el salón. Su suegra hablaba entusiasmada de cada una de ellas, mencionando los nombres de los maestros y los años de creación. De repente se oyó abrir la puerta del pasillo. «Mamá, ¿estás en casa?» La voz de Zack retumbó en el piso. «Estamos aquí, cariño». Helen se animó. Zack entró en el salón, aflojándose la corbata. Era alto, rubio, llevaba un traje caro y era un calco de su padre en las fotos antiguas. Trabajaba como analista financiero para una gran empresa y estaba orgulloso de sus logros. «Emma, no esperaba verte aquí», besó a su mujer en la mejilla. «Tu madre me invitó a ver las nuevas estatuas», sonrió Emma, tratando de no mostrar su cansancio. «Zack, cariño, ¿has cenado ya? He hecho tu pastel de pollo favorito». Helen ya se apresuraba a entrar en la cocina. «Mamá, íbamos a cenar en casa», empezó a decir Zack, pero Helen ya llevaba el plato humeante. «Tonterías. Rara vez os veo a los dos. Emma, ayúdame a poner la mesa». Durante la cena, Helen preguntó a su hijo por su trabajo, admiró sus progresos y periódicamente le ponía comida en el plato. Emma comió en silencio, observando este espectáculo familiar. Era como si Zack se estuviera convirtiendo en una persona diferente cuando estaba con su madre, más suave, más complaciente, dispuesto a aceptar cada una de sus palabras. Llegaron a casa casi a las 11. Emma se hundió cansada en el sofá mientras Zack revisaba su correo electrónico del trabajo. «Podrías ser más atento con tu madre», dijo de repente, sin apartar los ojos del portátil. «Vive sola, necesita socializar más». «Lo intento», contestó Emma en voz baja mirando por la ventana la ciudad de noche. En el dormitorio, tumbada en la oscuridad, pensó en cómo habían cambiado sus vidas durante sus 3 años de matrimonio. Al principio habían vivido separados, viendo raramente a Helen, pero tras la muerte de su padre, Zack empezó a visitar a su madre cada vez más a menudo, y ella empezó a inmiscuirse poco a poco en sus vidas. Primero con consejos sobre la organización del piso, luego con comentarios sobre la cocina de Emma, su aspecto, su forma de vestir. Zack siempre se ponía del lado de su madre, explicándole que se preocupaba por su estado de ánimo. Mientras se dormía, Emma recordó su primer encuentro en una exposición de arte, su admiración por su obra,
sus largas conversaciones sobre arte. Entonces lo había visto como un alma gemela, un hombre con el que podría formar una verdadera familia. Ahora, cada vez más a menudo se sorprendía a sí misma pensando que vivía con dos personas distintas, un marido cariñoso y un hijo obediente, y que el segundo estaba sustituyendo poco a poco al primero. Se conocieron en la Galería de Arte Contemporáneo New Forms hace 2 años. Emma participaba en una exposición colectiva de jóvenes diseñadores presentando una serie de obras digitales sobre la soledad urbana. Estaba de pie junto a sus cuadros, explicando el concepto a un pequeño grupo de visitantes, cuando se fijó en un hombre alto vestido con un traje gris que escrutaba su obra. Destacaba entre la bohemia habitual, traje estricto, zapatos caros, corte de pelo ejecutivo, pero algo en su mirada, en la forma en que examinaba los detalles de las imágenes, la hizo acercarse. ¿Le interesa el arte contemporáneo?, le preguntó, poniéndose a su lado. Sinceramente, estoy aquí por casualidad. La oficina está en el edificio de al lado. Pensé en pasarme en mi descanso para comer. Sonrió, y su rostro se suavizó de inmediato. Pero sus obras tienen algo especial. Soy Zach. Emma. Gracias. Normalmente a los financieros no les gusta mucho el arte contemporáneo. ¿Cómo lo has adivinado? Estaba genuinamente sorprendido. Un traje de Brooks Brothers y un reloj Cartier. El kit clásico de un analista financiero de éxito, rió ella, dándose cuenta de su confusión. Estuvieron hablando toda la tarde. Zach se mostró muy atento y le preguntó con verdadero interés por su trabajo, su proceso creativo y sus planes. Habló de sí mismo, su trabajo en una empresa de inversiones, su afición al jazz, sus viajes. Cuando cerró la galería, sugirió continuar la conversación en un pequeño restaurante cercano. Durante la cena, Emma se enteró de que Zach había crecido en una familia creativa. Su padre era arquitecto y su madre enseñaba pintura en una escuela de arte. Quizá por eso tenía un sentido tan agudo del arte, a pesar de su carácter visual. Mi padre siempre decía que la belleza puede estar en los números, lo principal es ser capaz de verla, me dijo Zach, mirando pensativo su copa de vino. Encontraba la armonía en todo, en las proporciones de los edificios, en las formas naturales, incluso en los gráficos de la bolsa. Su primera cita duró más de 5 horas. Hablaron de arte y finanzas, libros y música, sueños de infancia y decepciones de adultos. Zach habló de su padre, recientemente fallecido de un ataque al corazón, que le ha dejado como único sustento de su madre. Se lo está tomando muy mal, dice con auténtico dolor en la voz. Vivieron juntos durante 30 años y, de repente, se ha quedado sola. Emma había notado por primera vez esta peculiaridad entonces. Cuando hablaba de su madre, Zach se había vuelto diferente, como si se hubiera transformado de un hombre seguro de sí mismo a un niño confundido. Pero en aquel momento, ella lo había achacado a la reciente pérdida de su padre. Su romance se desarrolló rápidamente. Zach aparecía en todas sus exposiciones. Le hacía regalos inusuales, pinceles antiguos, álbumes de arte raros, una máquina de escribir antigua. Sabía cómo sorprender y deleitar, creando una atmósfera de fiesta y ligereza en torno a Emma. El encuentro con Helen tuvo lugar un mes después del inicio de su relación. Zach llevó a Emma a un gran piso en un barrio antiguo de la ciudad. Helen les recibió con un vestido elegante, un peinado perfecto y una sonrisa acogedora. Durante toda la velada le preguntó a Emma por su trabajo, su familia, sus planes de futuro. La agasajó con repostería casera, le enseñó álbumes familiares y le contó anécdotas de la infancia de Zach. Siempre ha sido un chico especial, dice Helen, mirando a su hijo con cariño. Tan cariñoso, atento. Sabes, en el colegio era el único de la clase que llamaba a su madre todos los días a la hora de comer para comprobar que todo iba bien. Emma recordó lo recelosa que la había puesto aquella historia.
Pero Zack parecía tan feliz de presentarles a las dos mujeres más importantes de su vida que ella alejó esa vaga preocupación. Zack le propuso matrimonio 6 meses después de conocerse. Fue como una escena de una película romántica, cena en la azotea de un rascacielos, música en directo, un anillo de zafiro en una copa de champán. Helen, al enterarse del compromiso, lloró de felicidad e inmediatamente se hizo cargo de la organización de la boda. Fue entonces cuando Emma se topó por primera vez con la insistencia de su futura suegra. Helen opinaba de todo, desde el color de los manteles hasta la lista de invitados. Podía pasarse horas discutiendo los detalles de la celebración sin que su nuera notara su cansancio. Zack permanecía en silencio en esos momentos, dejando que las mujeres hicieran sus propios preparativos. La boda se celebró en un hotel rural. Helen insistió en una ceremonia clásica con música en directo y arcos florales. Emma quería algo más moderno y lacónico, pero cedió, viendo lo importante que era para la madre del novio. Pasaron su luna de miel en Italia, disfrutando del arte, la arquitectura y el uno del otro. Emma recordó cómo Zack había admirado sus conocimientos de historia del arte, escuchando con interés los relatos sobre los artistas y su obra. Fue entonces cuando se sintió realmente bendecida por tener un hombre que compartía sus intereses y valores. Los primeros meses de casados parecieron perfectos. Pasaban mucho tiempo juntos, viajaban los fines de semana y hacían planes para el futuro. Emma seguía trabajando en el estudio. Zack estaba haciendo una exitosa carrera en una empresa financiera. La única nube en el cielo familiar eran las frecuentes visitas de Helen. Aparecía sin avisar y pasaba largas horas en su piso, dando consejos sobre el hogar y la organización doméstica. Zack siempre se ponía de parte de su madre si Emma intentaba insinuar suavemente la necesidad de intimidad para la joven familia. «Mamá solo quiere ayudar», decía. «Lo está pasando mal sola, ya me entiendes». Poco a poco, Emma empezó a notar cómo Zack cambiaba en presencia de su madre. Se volvía más retraído, perdía su habitual confianza, asentía a cada palabra de ella. Cada decisión importante, desde la compra de muebles hasta la planificación de unas vacaciones, se tomaba ahora teniendo en cuenta la opinión de Helen. Y entonces empezó la historia del coleccionismo. A Helen le fascinaban las figuritas de porcelana y gastaba sumas considerables en ellas. Zack pagaba en silencio las facturas de su madre, explicando a Emma que la ayudaba a sobrellevar su soledad. Cualquier intento de hablar del presupuesto familiar se topaba con un muro en blanco de incomprensión. Ahora, mirando hacia atrás, Emma podía ver cómo su relación había cambiado gradualmente. Las largas conversaciones sobre arte, las visitas conjuntas a exposiciones y los viajes espontáneos de fin de semana habían desaparecido. Sus vidas giraban cada vez más en torno a Helen, a sus necesidades y deseos, y aquel Zack, del que se había enamorado en una exposición hacía 2 años, parecía disolverse, dando paso a un hijo obediente, dispuesto a sacrificarlo todo por la tranquilidad de su madre. La cena familiar de los domingos en casa de Helen se había convertido en una tradición que Emma nunca había intentado abandonar. Esta vez su suegra se había superado. La mesa estaba a rebosar de manjares, con una botella de caro champán en el centro. «Hijos míos, tengo una noticia maravillosa para vosotros», resplandecía Helen mientras servía el vino espumoso en copas de cristal. Tenía un aspecto rejuvenecido, un nuevo corte de pelo, un elegante vestido color arena y un collar de perlas en el cuello. Emma miró a su marido. Zack parecía inusualmente tenso, como si ya supiera lo que iba a ocurrir a continuación. «Me caso», anunció Helen solemnemente levantando su copa. «Me gustaría que conocieras a Gerald». Un hombre alto y canoso con un traje caro entró en el comedor. Sonrió acogedoramente a los reunidos. «Gerald Whitmore, un placer conocerles». Su voz sonaba suave y dispuesta.
Helen me ha hablado mucho de usted. Emma sintió que Zack, a su lado, se tensaba aún más. Sus dedos agarraron con fuerza el tallo de su vaso. Nos conocimos en un acto benéfico hace un mes, gorjeó Helen, mirando a Gerald con ojos cariñosos. ¿Te lo puedes creer? También colecciona porcelana. Tiene una increíble colección de porcelana de Sèvres del siglo XVIII. Gerald resultó ser el dueño de una cadena de tiendas de antigüedades en la costa este. Hablaba con conocimiento de causa sobre arte, y Emma se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, le interesaba escuchar la charla de sobremesa de su suegra. ¿Y dónde piensas vivir después de casarte?, preguntó Zack, esforzándose por ocultar la tensión en su voz. Oh, Gerald tiene una mansión preciosa en las afueras, sonrió Helen con aire soñador. Pero es demasiado pronto para hablar de mudarse. Hay tanto que discutir, tanto que planear. No creo que haya prisa, dijo Gerald suavemente. Lo importante es hacerlo bien. Después de comer, los hombres se retiraron al estudio para hablar de las colecciones, y Helen llevó a Emma a la cocina, aparentemente para ayudar con el postre. Bueno, ¿qué te parece? La suegra parecía inusualmente animada. ¿No es maravilloso? Sí, parece un hombre muy interesante, respondió Emma con cautela. Sabe, pensaba que después de la muerte de Robert no habría nunca más, y he aquí semejante encuentro. Gerald es tan parecido a él, tan inteligente, galante, y tiene muy buen gusto. Emma acomodó en silencio las tazas de café, escuchando el entusiasta monólogo de su suegra. Helen hablaba de su próxima boda, de los viajes que Gerald y ella planeaban, de las colecciones de él y de sus conexiones en el mundo del arte. De repente, la fuerte voz de Zack llegó desde el estudio. Creo que deberías firmar un acuerdo prenupcial. Helen se quedó paralizada con la cafetera en las manos. Una sombra recorrió su rostro. «Cariño, no tenemos por qué hablar de esto ahora», gritó. «Mejor tomemos un café con mi especialidad, el tiramisú». La velada continuó en un ambiente tenso. Zack apenas participaba en la conversación, mirando hoscamente su taza. Gerald parecía ajeno a su estado de ánimo, discutiendo apasionadamente sobre arte moderno con Emma. Condujeron a casa en silencio. Emma intuyó que algo reconcomía a su marido, pero dudó en iniciar primero la conversación. ¿Viste cómo lo miraba?, Zack finalmente dijo, como una colegiala enamorada. ¿Qué quiere de ella? Obviamente, no amor. Quizá te equivoques. Gerald me pareció sincero. ¿Sincero? Es un hombre de negocios, Emma. Está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Y mamá ha estado tan vulnerable desde que papá murió. En los días siguientes, Zack se volvió cada vez más irritable. Pasó largas horas al teléfono con su madre, intentando convencerla de que no se precipitara con la boda. Helen desoyó su consejo, inmersa en las preocupaciones previas a la boda. «No lo entiendes, hijo», le dijo. «A mi edad puede que no haya segundas oportunidades. Gerald es exactamente el hombre que necesito». Emma observaba esta situación con sentimientos encontrados. Por un lado, era la primera vez que veía a su suegra realmente feliz. Por otro, la ansiedad de su marido se le estaba transmitiendo a ella. Helen empezó a cancelar las comidas de los domingos cada vez con más frecuencia, alegando reuniones con Gerald. Estaba radiante de felicidad, se compraba ropa nueva, se sometía a procedimientos de rejuvenecimiento. Parecía que los años de duelo por su marido habían quedado atrás. «Sabes, cariño», compartió con Emma durante una rara fiesta de té. «Gerald me enseñó que la vida no se acaba con la muerte de un ser querido. Puedes aprender a ser feliz de nuevo». Zack, por su parte, se hundía cada vez más en oscuros pensamientos. Empezó a investigar los antecedentes de Gerald, a buscar información sobre su negocio, a preguntar a conocidos comunes. «Algo no está bien aquí», seguía diciendo. «Tenemos que proteger a mamá. No piensa en las consecuencias».
Emma intentó tranquilizar a su marido, recordándole que su madre era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Pero era como si Zack no pudiera escuchar ningún argumento razonable. Helen, mientras tanto, estaba ocupada preparando la boda. Eligió un lujoso club de campo para la ceremonia, encargó un vestido de diseño, confeccionó la lista de invitados. Gerald complació sus deseos en todo, colmándola de regalos y muestras de atención. Me regaló un collar de diamantes, presumió ella por teléfono. ¿Te lo imaginas? Dijo que una mujer así se merece lo mejor. Emma notó cómo después de cada una de estas conversaciones, Zack se volvía cada vez más huraño e irritable. Pasaba largos ratos sentado en su despacho, calculando y comprobando cosas. Se volvía despistado en el trabajo y cometía errores en los informes. Tal vez deberíamos irnos el fin de semana. Emma sugirió un día. Alejarnos de todo. Pero Zack se limitó a negar con la cabeza. Ahora no. Tengo asuntos de los que ocuparme. La boda se fijó para finales de verano. Helen insistió en una celebración fastuosa con 300 invitados. Gerald aceptó de buen grado, señalando que no se escatimaría nada por una mujer tan hermosa. El martes comenzó con una llamada temprana de Helen. Emma se estaba preparando para ir a trabajar cuando sonó el teléfono. «Querida, tienes que venir conmigo a elegir un vestido. Gerald insiste en ver a Wang. ¿Puedes creerlo? Tienen una nueva colección y he reservado una prueba para hoy». Emma miró el reloj. Faltaban 3 horas para la importante reunión con el cliente. «Helen, hoy tengo una presentación». «Oh, tonterías, es el vestido de novia de tu suegra. Es algo que se hace una vez en la vida, 2 veces para ser exactos». Helen se rió de su broma. «Ya he llamado a Zack. Me ha dicho que sin duda deberías ir». En el salón nupcial, Helen revoloteó entre bastidores de vestidos, manoseó uno y otro. La asesora, una chica joven con un maquillaje perfecto, llevaba pacientemente más y más opciones. ¿No le parece que este es demasiado juvenil? Helen giró frente al espejo con un vestido de hombros descubiertos. Gerald dice que aparento 35, 40 como mucho. Emma permaneció en silencio, mirando las etiquetas de los precios de los vestidos. Las sumas con 4 ceros la hicieron estremecerse interiormente. Después de 3 horas de pruebas, Helen eligió por fin un vestido, uno crema con bordados hechos a mano y una larga cola. «A Gerald le va a encantar», exclamó mientras la asesora hacía el pedido. Emma llegaba tarde al trabajo. El cliente no estaba contento y hubo que reprogramar la reunión. Por la noche, Zack llamó. «¿Cómo ha ido la prueba? ¿Mamá está contenta?» «Sí, ella eligió el vestido. Zack, cuesta como un coche nuevo». «Es una boda, Emma. Haz feliz a mamá». Las semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de preparativos de boda. Helen exigió la presencia de su cuñada en cada etapa, elegir el lugar, probar el menú, elegir las flores, los músicos. Su entusiasmo parecía inagotable. Una vez, cuando estaban eligiendo la tarta nupcial, Helen reveló de repente: «Sabes, cuando Robert murió, pensé que nunca volvería a ser feliz. Y ahora, Gerald es tan atento, tan cariñoso. Ayer me envió un enorme ramo de orquídeas sin ningún motivo». La pastelería olía a vainilla y a productos recién horneados. Helen probó una muestra tras otra, comentando detalladamente cada capa y relleno con el pastelero. «¿Qué piensa Gerald de todo esto de cocinar?», preguntó Emma, observando cómo su suegra examinaba meticulosamente otro trozo de pastel. «Oh, confía plenamente en mi gusto. Dice que lo que cuenta es mi felicidad». Helen esbozó una sonrisa. «¿Te imaginas? Incluso se ofreció a comprarme una casa. Dijo que después de la boda debería vivir como una verdadera dama». Emma desconfió. «¿Y tu piso?». «Bueno, el piso. Hay tantos recuerdos de Robert ahí dentro. Quizás sea hora de empezar de cero». Esa noche,
Emma le contó la conversación a su marido. La reacción de Zack fue inesperadamente dura. No se vende. Ese piso fue herencia de papá. Él mismo lo eligió, él organizó todo allí. Los días pasaron volando. Helen estaba completamente inmersa en los problemas previos a la boda. Casi había dejado de interesarse por la vida de su hijo y su nuera. Parecía más guapa, más joven, como si se hubiera despojado del peso de los años. Una semana antes de la boda, Emma sorprendió a su marido haciendo algo extraño. Estaba mirando unos documentos sellados, tomando notas en un cuaderno. ¿Qué son? Oh, solo unos papeles de trabajo. Zack guardó apresuradamente los documentos en el cajón de su escritorio. Su voz sonaba tensa. El viernes, Helen tuvo una prueba de vestido. Le quedaba perfecto, resaltando cada rasgo de su figura. «Estás preciosa», le dijo Emma con sinceridad. «¿En serio?» Helen se giró frente al espejo. «¿Sabes? A veces pienso que quizás sea demasiado. A mi edad, una boda tan fastuosa. Lo importante es que sea lo que Gerald y tú queréis». «Sí, tienes razón». Helen enderezó los pliegues de su vestido. «Gerald dice que el amor no tiene edad. ¿Y sabes qué? Me siento tan viva a su lado, como si volviera a ser aquella joven que una vez se enamoró de Robert». Había tanta alegría genuina en su voz que Emma sonrió involuntariamente. Quizá Zack se preocupaba por nada. Tal vez su madre realmente merecía una segunda oportunidad de ser feliz. Aquella noche, Gerald les invitó a cenar en un restaurante caro. Era impecablemente educado, bromeaba mucho, contaba historias divertidas del mundo del comercio de antigüedades. Helen le miraba con ojos cariñosos. Solo Zack permanecía sombrío. Apenas tocaba su comida, contestaba con una sola palabra y comprobaba constantemente su teléfono. «¿Va todo bien, hijo?», preguntó Helen con ansiedad. «Sí, mamá. Solo cansado del trabajo». Después de cenar, mientras él y Emma conducían de vuelta a casa, Zack dijo de repente: «Hay que hacer algo. Mamá ha perdido completamente la cabeza». «¿Pero por qué? Gerald parece un hombre decente». «Parece». Zack golpeó el volante. «Todos los estafadores parecen gente decente, y luego resulta que...». No terminó la frase, pero Emma podía sentir cómo crecía su ansiedad. Algo le decía que aquello no era más que el principio de serios problemas. Zack había dejado de dormir en casa. Al principio había citado proyectos urgentes, reuniones repentinas, trabajar hasta tarde. Emma fingió creerlo. Al fin y al cabo, el análisis financiero requiere dedicación plena, sobre todo al final del trimestre. Esa noche se quedó hasta tarde en el estudio, terminando una maqueta para un cliente importante. El teléfono sonó sobre las 9. «Emma, ¿sabes dónde está Zack?». La voz de Helen sonaba preocupada. «Lleva 2 días sin contestar al teléfono. Pensé que estaba contigo». Emma dejó el lápiz a un lado. Dijo que iba a discutir unos documentos. «¿Qué papeles? Hace una semana que no le veo». Después de aquella conversación, Emma condujo hasta el despacho de su marido. El guardia de seguridad de la entrada dijo que el señor Hunt se había marchado a las 6. El coche de Zack estaba aparcado en el parking. Llevaba en casa desde medianoche. Olía a café y cigarrillos a pesar de que Zack había dejado de fumar antes de la boda. Entró en silencio en el estudio y se encerró. A través de la delgada puerta llegaba el sonido de la impresora y el susurro de los papeles. Por la mañana, Emma encontró una nota en la mesa de la cocina. «No te preocupes. Tengo que ocuparme de unos asuntos. Volveré tarde». En el estudio se encontró con una sorpresa. Se había cancelado un pedido importante. El cliente con el que llevaban trabajando más de 1 año había cancelado repentinamente el contrato. Se negó a explicar los motivos. Por la noche, Helen llamó. «Cariño, ¿podrías venir? Creo que le pasa algo a Zack». El piso de su suegra olía a valeriana. Helen, inusualmente despeinada, paseaba por el salón.
Se ha llevado las escrituras del piso, todos los papeles que quedaron después de Robert. Dijo que necesitaba comprobar algo antes de la boda. Pero ¿por qué a escondidas? ¿Por qué no me preguntó? En la mesita había revistas satinadas con marcapáginas. Helen estaba eligiendo la decoración para el banquete de bodas. Al lado había una agenda abierta con anotaciones sobre reuniones con floristas, fotógrafos, músicos, el ajetreo habitual previo a la boda que ahora parecía fuera de lugar. «Quizás solo está preocupado», Emma sugirió. «Quiere asegurarse de que todo está legalmente bien». «Cariño, no soy una niña». Gerald propuso un acuerdo prenupcial. «Lo hemos hablado todo. ¿Por qué tantos secretos?» En ese momento, la puerta principal se abrió. Zack estaba en el umbral, desarreglado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Mamá, tenemos que hablar», su voz sonaba ronca. «En privado». «Ni hablar». Helen se salpicó las manos. «¿A qué vienen esos secretos? Emma es parte de la familia. Deja que se quede». Zack se hundió pesadamente en una silla. Sacó una carpeta de archivos de su maletín. «He investigado a Gerald. Su negocio está al borde de la quiebra. 3 tiendas han cerrado en el último año. Está vendiendo colecciones para cubrir deudas». «Tonterías». Helen rió nerviosamente. «Ayer mismo me regaló un broche antiguo, un broche muy caro». Prestado a crédito, Zack puso unos impresos sobre la mesa. «Igual que el anillo, y el coche también es a crédito. ¿Le has estado siguiendo?» La voz de Helen se volvió histérica. «¿Mi prometido?» Alguien tenía que hacerlo. Emma observó la escena en silencio. Era la primera vez que veía a su marido así, obsesionado, dispuesto a todo para proteger a su madre, incluso si esa protección no era necesaria para nadie. «¡Fuera!» Helen señaló la puerta. «Los dos fuera de mi casa. No dejaré que arruinéis mi felicidad». En el camino a casa, Zack permaneció en silencio, apretando el volante con los dedos blanqueados. Cuando aparcó delante de la casa, dijo de repente: «Hay que hacer algo. No se da cuenta de dónde se está metiendo». «¿Se da cuenta de en qué se está metiendo?», preguntó Emma en voz baja. «Vagando por lugares desconocidos, espiando a la gente, revisando los papeles de los demás. Es todo por mamá». «¿Y tu trabajo? ¿Nuestra familia?» Zack no contestó. En silencio subió a su piso, se encerró en su estudio. La impresora volvió a sonar, los papeles crujieron. 3 días después, Emma recibió una llamada del banco. Resultaba que una gran suma de dinero había desaparecido de su cuenta común. Todos los ahorros destinados a la compra de una casa de campo se habían esfumado. Esa noche le preguntó a su marido. Zack no le dio importancia. «Temporalmente prestado. Tenemos que contratar a un investigador privado, investigar los antecedentes de Gerald, ver si ya había hecho una estafa como esta». «¿Con nuestro dinero?» «¿A quién le importa de quién es el dinero? Lo importante es evitar que mamá cometa un error». Su obsesión crecía cada día. Dejó de afeitarse, perdió peso, apenas dormía. Se pasaba el día comprobando cosas, llamando por teléfono, quedando con desconocidos. Pidió una excedencia en el trabajo. Helen ya no les invitaba a pruebas y degustaciones. Estaba completamente inmersa en los preparativos de la boda, ignorando los intentos de su hijo por comunicarse con ella. Y entonces Emma se enteró de la desaparición de una segunda gran suma de dinero. Esta vez, Zack había sacado dinero de su cuenta personal, el mismo dinero que ella estaba ahorrando para el desarrollo de su propio estudio de diseño. Por la mañana, Emma encontró un extracto bancario en su buzón. Las cifras del papel la dejaron helada. La cuenta estaba prácticamente vacía. Releyó el documento varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Todos los ahorros que con tanto esmero había reservado para abrir su propio estudio habían desaparecido. En la oficina se encontró con una desagradable sorpresa. Otro cliente había cancelado su contrato. El segundo en una semana.
Su jefe inmediato, Mike Donovan, la llamó para hablar con ella. «Emma, ¿qué está pasando? Los clientes se van uno tras otro. ¿Tienes problemas?» Ella sacudió la cabeza, intentando centrarse en la conversación, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extracto bancario. Mike seguía diciendo algo sobre la reputación del estudio y la responsabilidad con sus clientes, pero sus palabras salían como entre algodones. Por la tarde se pasó por el banco. El joven empleado estudió los papeles durante largo rato, frunciendo el ceño y golpeando con los dedos el teclado. «Señora Hunt, el dinero fue retirado ayer. Su marido presentó un poder notarial». «¿Qué poder?» «Tome, mire esto», le tendió el papel. Emma se quedó mirando su firma al pie del documento. Solo que no era su firma. Una copia muy parecida, casi perfecta, pero no la suya. El piso estaba oscuro y silencioso. Un rayo de luz brillaba bajo la puerta del estudio. Emma empujó la puerta, que estaba abierta. Zack estaba sentado ante un escritorio lleno de papeles. Había algunos documentos, impresiones de extractos bancarios, fotografías frente a él. Una tabla de números brillaba en la pantalla del portátil. «¿Dónde está el dinero?» Su voz sonaba inesperadamente tranquila. Zack levantó la cabeza. Tenía la cara desencajada y ojeras. «Lo devolveré todo, solo lleva tiempo. Falsificaste mi firma». «Es para mamá. No lo entiendes ese Gerald. Es un estafador. He encontrado pruebas. Mira». Empezó a hojear frenéticamente los papeles, cogiendo una hoja y otra. Fotografías de alguna mansión, declaraciones con nombres desconocidos, recortes de periódico. Tiene deudas, enormes deudas. Ha vendido 3 tiendas en el último año. Ha despedido a todo el personal. Y ahora tiene como objetivo el piso de mamá. ¿Qué tiene que ver mi dinero con esto? Contraté a un investigador privado. Uno bueno, pero caro. Está investigando los antecedentes de Gerald, sus conexiones, sus negocios. Tiene que llegar antes de la boda. Emma se hundió lentamente en la silla. Un extraño pensamiento se agolpó en su cabeza. No reconocía a este hombre en absoluto. ¿Dónde estaba el Zack seguro de sí mismo y sensato con el que se había casado? ¿Y mi negocio? Los clientes se van uno a uno. ¿También es tu trabajo? Él desvió la mirada. Un poco de presión. Para que pases más tiempo en casa. Necesito tu ayuda con el papeleo. Estás arruinando mi carrera. ¿Y qué carrera cuando mamá está en peligro? Se levantó de un salto, paseándose por el despacho. Tengo que protegerla. Tengo que hacerlo. Papá habría hecho lo mismo. En ese momento sonó su teléfono. Helen. Zack cogió el auricular, pero la llamada se cortó. Un minuto después llegó un mensaje de texto. Emma observó cómo su marido leía el mensaje y cómo le cambiaba la cara. Pálido, se desplomó en la silla. «Ha vendido el piso», dijo con voz apagada. «El piso de papá». Gerald la convenció para que invirtiera el dinero en un negocio de antigüedades. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Lo que haga falta». Se volvió hacia el ordenador y empezó a teclear algo rápidamente. Emma salió del estudio. En el dormitorio sacó el portátil y abrió los extractos bancarios. Un reguero de dinero recortado a la cuenta de alguna empresa de consultoría. ¿Un investigador privado o algo más? Por la mañana, llamó al banco y bloqueó todas las cuentas conjuntas. Luego fue a la oficina y presentó su dimisión. Mike trató de convencerla. Le ofreció tiempo libre para arreglar las cosas, pero ella ya había tomado una decisión. A la hora de comer, Helen llamó. «Cariño, ¿sabes lo que está pasando con Zack? Está enviando unos documentos extraños sobre Gerald, amenazando con demandar». «Lo siento, Helen, pero ya no me meto en asuntos de familia». Esa noche empacó lo esencial y tomó una habitación de hotel. Sobre la mesa de la cocina dejó una nota. «Cuando decidas devolverme el dinero, llámame». Zack no llamó, ni un día después, ni 2 días después. Al tercer día recibió una carta de su banco. Alguien intentaba acceder a sus cuentas presentando un poder notarial.
Seguridad bloqueó la transacción. Al final de la semana llegó un mensaje de un antiguo colega. Zack se presentó en el estudio exigiendo el expediente personal de Emma. Se lo negaron, y luego hubo algunos cargos extraños en su tarjeta de crédito compartida. Compras en tiendas de electrónica, pagos por algún servicio online, transferencias de dinero a cuentas desconocidas. Era como si Zack estuviera intentando gastárselo todo antes de que ella bloqueara también esa tarjeta. Después de una semana en el hotel, Emma decidió echar un vistazo al piso. Abrió silenciosamente la puerta con su llave, y la luz del pasillo estaba encendida. En el suelo había sobres, folletos y facturas. En la cocina había una montaña de platos sin lavar y cajas de comida cocinada. El despacho de Zack estaba vacío. El escritorio era un caos de papeles, carpetas, fotos. Emma empezó a apilar los papeles cuando sus ojos captaron el familiar logotipo de una inmobiliaria. Un contrato de compraventa. Una gran casa de campo en un barrio de lujo. La suma de 5 ceros. El nombre de la compradora era Helen Hunt. Emma se hundió lentamente en su silla. Las cifras del papel coincidían con la cantidad que había desaparecido de sus cuentas. Todos sus ahorros, el dinero para su propio estudio, todo se había ido en una casa para su suegra. La puerta del vestíbulo se cerró de golpe. Pasos, el sonido de las llaves cayendo. «¿Emma?» La voz de Zack sonó sorprendida. «¿Has vuelto?» Ella le tendió el contrato en silencio. Miró el papel y se puso pálido. «Iba a decirte...» «¿Cuándo? ¿Después de gastarte todo mi dinero?» «Es para mamá. Necesita una casa grande y bonita del tipo que se merece». «¿Y yo? ¿Qué me merezco?» Se hundió en el borde de la mesa. «Eres joven, fuerte. Ganarás más. Y mamá, ¿ves lo que está pasando, no? Ese Gerald está jugando con su cabeza y ha vendido el piso de papá. ¿Dónde va a ir ahora? A la casa que compraste con mi dinero». «Nuestro dinero», corrigió. «Somos una familia, lo compartimos todo. Solíamos ser una familia, antes de que empezaras a robarme mis ahorros». «No seas tonto», levantó la voz. «Vas a tener que ser paciente durante un tiempo. Trabajarás más, aceptarás más encargos. En 3 o 4 años lo reconstruiremos todo». Emma miró a su marido, sin reconocerle. ¿Dónde se había metido el hombre atento y cariñoso que había conocido en la exposición? Frente a ella estaba un fanático obsesionado, dispuesto a sacrificarlo todo por los caprichos de su madre. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó en voz baja. «Ni siquiera te das cuenta de que has hecho algo malo». «Porque tengo razón». Empezó a pasear por la habitación. «Mamá necesita protección. Ese capullo va detrás de su dinero y ahora también ha vendido su piso. Necesita un lugar seguro donde vivir, un lugar propio que nadie pueda quitarle». «¿Qué necesito?» «Necesitas madurar y darte cuenta de que la familia es más importante que el dinero». Había tal convicción en su voz que Emma se dio cuenta de que era inútil discutir. Realmente creía que tenía razón. Creía que tenía derecho a controlar su vida, su dinero, su futuro. Recogió en silencio los papeles de la mesa. El contrato de venta lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolso. «¿A dónde vas?» «Al despacho de un abogado. Quiero averiguar cómo recuperar el dinero que robé». «¿Robado?». La agarró del brazo. «¿Qué? ¿Vas a demandar? ¿Contra tu propia madre?». «No», le soltó la mano. «A ti, por falsificar su firma y robar de sus cuentas». Su cara se contorsionó. «No te atreverías. Arruinaría mi carrera». «Y tú arruinaste la mía». Se dirigió hacia la puerta. «¿Y sabes qué? En realidad me alegro de que haya sido así. Es mejor descubrir la verdad ahora que después de 10 años de matrimonio». «¿Qué verdad?». Le bloqueó el paso. «Que estoy cuidando de mi madre, que estoy cumpliendo con mi deber, que solo existe una persona para ti, tu madre. Todos los demás son solo un recurso para su felicidad». Le rodeó y salió a la antesala. Le siguió.
Te vas a arrepentir de esto. Te lo explicaré todo en el tribunal. Lo del deber familiar, lo de cuidar de una madre anciana. Nadie se pondrá de tu parte. Emma no contestó. En silencio, salió del piso y cerró la puerta tras de sí. En el bolso llevaba el contrato, la principal prueba del destino de su dinero. Ahora tenía que decidir cómo proceder. Emma pasó una noche inquieta en el hotel, despertándose con cada ruido. A primera hora de la mañana consultó su correo electrónico. 3 nuevas cartas de Zack. Hablemos, tienes que entenderlo. Todo es cuestión de familia. Las borró sin leerlas. Llamaron a la puerta de la habitación. El conserje había traído un sobre. Dentro había una nota de su suegra. Cariño, tenemos que vernos. Este malentendido entre Zack y tú ha ido demasiado lejos. Emma arrugó la nota. ¿Malentendido? El robo de sus ahorros, la firma falsificada, la carrera arruinada, era solo un malentendido. En el vestíbulo del hotel la esperaba una sorpresa. Zack. Parecía arrugado, como si hubiera estado despierto toda la noche. En sus manos, un ramo de sus lirios favoritos. Tenemos que hablar, se acercó a ella. Ya está todo dicho. No, escucha, lo he pensado bien. Tú coges los pedidos extra, yo pediré un ascenso en el trabajo. En un par de años tendremos el nuevo dinero para tu estudio. ¿Y la casa para tu madre? Es una inversión. Las propiedades siempre suben de valor. Algún día podremos venderla. ¿Podremos? Sonrió amargamente. La casa está registrada a nombre de tu madre. Yo no tengo nada que ver con ella. Pero si somos familia, lo compartimos todo. Lo teníamos, antes de que empezaras a robar. Se puso pálido. No digas esa palabra. Yo no robaba nada, solo tomé prestado temporalmente. ¿Falsificando mi firma? Sabía que no estarías de acuerdo. Nunca te diste cuenta de lo importante que es mi madre para mí. ¿Más importante que tu mujer? Eso es diferente. Mamá me dio la vida, me crió, sacrificó todo por mí. Y ahora que necesita ayuda, se va a casar con un hombre rico. ¿Por qué necesita tu ayuda? Gerald es un estafador. Encontré pruebas. La arruinará, la echará a la calle. Mamá se quedará sin casa. ¿En la casa nueva que compraste con mi dinero? Zack se pasó una mano por la cara. ¿Por qué no lo entiendes? Todo es por la familia, por nuestro futuro. ¿Nuestro? Emma negó con la cabeza. Ya no tenemos un futuro juntos. Usted hizo una elección entre su mujer y su madre, y no me elegiste a mí. Yo no elegí, solo intentaba proteger a mamá, a costa mía, sin mi consentimiento, robando mi dinero y arruinando mi carrera. La agarró por los hombros. Deja de decir mi dinero. Estamos casados, lo compartimos todo. Entonces, ¿por qué falsificaste la firma? ¿Por qué no me pediste mi opinión? Porque no lo habrías entendido. Nunca te diste cuenta de lo importante que es la familia. Tu familia soy solo tú y tu madre. No queda sitio para una esposa. Le soltó los hombros, dio un paso atrás. Entonces, ¿eso es todo? ¿Abandonar a tu familia en un momento de necesidad? No, Zack. Fuiste tú quien abandonó a nuestra familia cuando decidiste que podías dirigir mi vida sin mi consentimiento. Helen apareció en el pasillo, impecablemente vestida, perfectamente peinada. Al verlos, se apresuró a acercarse a su hijo. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas al teléfono?» «Mamá, ahora no». «No, ahora». Se volvió hacia Emma. «Cariño, ¿por qué tanto escándalo? No importa el dinero. En una familia todo es común. En tu familia, tal vez. Pero yo ya no formo parte de ella». «¿Cómo puedes decir eso?» Helen extendió las manos. «Después de todo lo que Zack ha hecho por ti». «¿Qué ha hecho por mí? ¿Robarme los ahorros? ¿Falsificó mi firma? ¿Arruinó mi carrera? ¿Te compró una casa?» «No, Helen, compró la casa para ti, con mi dinero, sin mi consentimiento. Pero te das cuenta, necesito un lugar para vivir después de la boda.
Tienes un piso. Que vendí. Gerald dijo que era una gran inversión. Entonces vive con Gerald. Quiero mi dinero de vuelta. Zack se interpuso entre ellos. Nadie va a devolver nada. Es dinero de la familia, fue a las necesidades de la familia. Te veré en el juzgado entonces. Emma se dio la vuelta para irse. No te atreverías. La voz de Helen se volvió histérica. Somos familia. Ya no. Salió del hotel sin mirar atrás. Detrás de ella se oían las voces excitadas de su madre y su hijo, pero no podía distinguir las palabras. No le hacía falta, ya había tomado una decisión. La oficina del bufete Baker & Partners estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón. Emma estaba sentada en la recepción, mirando los diplomas de las paredes e intentando que no le temblaran las manos. Sobre la mesita había una carpeta con documentos, extractos bancarios, un contrato de compraventa y un poder notarial con una firma falsificada. La puerta del despacho se abrió y una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje apareció en el umbral. Señora Hunt, adelante. Soy Sarah Baker. El despacho de la abogada parecía austero y funcional. Mobiliario mínimo, espacio de trabajo máximo. Sarah se sentó ante el escritorio e indicó a Emma que tomara una silla. Dime qué te trae por aquí. Emma empezó a hablar intentando exponer los hechos con claridad y coherencia. El matrimonio conjunto, las cuentas conjuntas, la desaparición del dinero, el poder notarial falsificado, la compra de una casa para su suegra. Sarah escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. Cuando Emma terminó, se reclinó en la silla. Veamos los documentos. Extractos bancarios, un contrato, un poder notarial, todo pasó al escritorio de la abogada. Sarah estudió los papeles, frunció el ceño y sacudió la cabeza. La situación es grave. Falsificar una firma es un delito, pero ¿está segura de que quiere seguir este camino? Después de todo, el marido, ex marido, corrigió Emma. Voy a pedir el divorcio. Razón de más. Los procedimientos de divorcio pueden resolver la división de la propiedad. La casa está a nombre de mi suegra. ¿Cómo se divide? Sarah golpeó la mesa con el bolígrafo. Aquí es donde se pone interesante. La casa se compró con tu dinero, sin tu consentimiento, bajo un poder notarial falsificado. Eso nos da motivos para exigir que se declare nula la transacción. ¿Y la suegra? Podría ser declarada compradora sin escrúpulos si pudiéramos demostrar su conocimiento del origen del dinero. Emma recordó una conversación reciente en el hotel. Ella lo sabía. Incluso defendió las acciones de su hijo. Estupendo. Eso nos ayudará. Empezó a escribir rápidamente Sarah. Procederemos en dos frentes. 1. La disolución del matrimonio con división de bienes. El segundo, la invalidación de la venta. ¿Y la causa penal? Dejemos esa opción como último recurso por ahora. Empezaremos por la vía civil. Llamaron a la puerta. La secretaria traía café. Emma tomó un sorbo de la bebida caliente sintiendo que la tensión se liberaba un poco. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a reunir toda la documentación. Los extractos bancarios del último año, el certificado de matrimonio, los papeles del piso. Necesitamos tener una imagen completa de vuestra relación financiera. ¿Y si Zack empieza a deshacerse de las pruebas? Es demasiado tarde, sonrió Sarah. Las principales pruebas que tenemos son el contrato de compraventa y el poder notarial falsificado. El resto es cuestión de técnica. Hablaron durante otras 2 horas. Sarah explicó los entresijos legales, dibujó diagramas de posibles desarrollos, dio consejos prácticos. Lo principal es evitar el conflicto directo, nada de escándalos ni amenazas, que todas las comunicaciones pasen por los abogados. Al salir del despacho, Emma se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en días, tenía un plan de acción, una idea de qué hacer a continuación. Su teléfono reveló algunas llamadas perdidas de Zack
y un mensaje de Helen. Cariño, hablemos como adultos. ¿Por qué necesitamos abogados? Emma borró el mensaje sin contestar. Ahora todas las conversaciones pasarían realmente por los abogados. Por la tarde, Sara llamó. Tengo noticias. He comprobado el historial de la transacción. La casa se compró a un precio infravalorado, muy por debajo del valor de mercado. Eso podría indicar colusión entre el vendedor y el comprador. ¿Por qué harían eso? Reducción de impuestos, tal vez. O parte del importe se transfirió extraoficialmente. En cualquier caso, es otro argumento a nuestro favor. Al día siguiente, Emma se reunió con otro abogado especializado en derecho de familia. Mark Thompson, un hombre mayor de ojos amables, escuchó atentamente su historia. Sabes, he tenido muchos casos como este en mi consulta. Suele empezar con pequeñas concesiones, cuentas conjuntas, un presupuesto compartido, y luego resulta que uno de los cónyuges ha perdido completamente el control de sus finanzas. ¿Cómo ocurre eso? Poco a poco. Primero, somos una familia, luego tenemos todo en común, y finalmente el robo descarado con el pretexto de las necesidades familiares. Sacó una gruesa carpeta del armario. He aquí un caso similar. El marido transfería sistemáticamente el dinero de su mujer a sus padres. También hablaba de deberes familiares y de cuidar a los mayores. ¿Cómo terminó? El tribunal se puso de parte de la esposa. Le devolvieron el dinero y disolvieron el matrimonio. Emma sintió una oleada de esperanza. ¿Entonces tengo una oportunidad? Más que probable. Tienes pruebas directas en tus manos. El poder notarial falsificado y el contrato de venta, además de testigos que pueden confirmar que tu suegra conocía el origen del dinero. Discutieron la estrategia de defensa, los posibles argumentos de la parte contraria y la línea de actuación. Prepárense para el hecho de que van a insistir en la compasión. Hablarán del cuidado de una madre anciana, de los valores familiares, del deber hacia los padres. ¿Qué quieres que diga? La verdad, sobre cómo tu marido se llevó todos tus ahorros sin tu consentimiento, cómo falsificó tu firma, cómo arruinó tu carrera. Al tribunal le gustan los hechos concretos, no la manipulación emocional. El buzón estaba atestado de mensajes sin leer. Emma los borró metódicamente uno a uno. Zack, Helen, Zack, otra vez. Llamaron a la puerta de la habitación. El conserje había traído otro ramo. Lirios blancos, sus favoritos. La nota decía: hablemos como personas razonables. El teléfono sonó insistentemente. El nombre de su suegra apareció en la pantalla. Emma apagó el sonido y siguió trabajando. El nuevo encargo requería plena concentración. Volvieron a llamar a la puerta, insistente, exigente. Luego llegó la voz de Zack. Emma, sé que estás ahí. ¡Abre! Ella permaneció en silencio mirando el pomo tembloroso de la puerta. Zack siguió aporreando. Esto es estúpido. Los problemas familiares no se resuelven con abogados. Emma se puso el abrigo y se dirigió en silencio hacia la puerta. Esperó a que cesaran los golpes y se escabulló rápidamente de la habitación por la salida de servicio. En el vestíbulo del hotel la esperaba una sorpresa. La propia Helen, rodeada de paquetes de tiendas caras. «Cariño, tenemos que hablar», le indicó Helen. «Zack está completamente agotado. Ya sabes lo preocupado que está por su familia». «Su familia», corrigió Emma. «Yo ya no formo parte de ella». «Tonterías. Siempre seremos una familia. Sabes, en realidad me alegro de que haya salido así. Ahora veo lo mercantil que eres. Dejar a tu marido por dinero. No por dinero, por la traición». «¿Qué traición?» «Protegía los intereses de su madre. Es natural, es lo correcto». «¿A costa mía? ¿Sin mi consentimiento?» ¿Habrías consentido? Siempre has pensado solo en ti, carrera, estudio, algunos sueños estúpidos. Zack apareció en el pasillo, despeinado, con los ojos enrojecidos por el sueño. «Ahí estás. ¿Por qué no abres la puerta?»
porque no tenemos nada más de qué hablar. ¿Nada? Se acercó más. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio, de nuestra familia? Lo arruinaste todo tú sola cuando decidiste que podías dirigir mi vida. Intenté arreglarlo todo. Le compré una casa a mamá para que no se quedara en la calle después de casarse con ese estafador. Con mi dinero, sin mi consentimiento. Deja de decir dinero. Helen intervino. ¿No lo entiendes? Zack estaba protegiendo a su familia, y tú estás actuando como... ¿Cómo qué? ¿Como un hombre al que le han robado los ahorros de toda su vida? Nadie robó nada. Zack levantó la voz. Era dinero de la familia. Entonces, ¿por qué falsificaste mi firma? Los agentes de seguridad del hotel aparecieron en el vestíbulo. Helen cambió inmediatamente de tono. Ya nos íbamos. Solo intentamos hablar con un pariente. Un antiguo pariente, aclaró Emma. Cuando se fueron, subió a la habitación y encendió el teléfono. Un nuevo mensaje de su suegra. Te vas a arrepentir. Nadie es feliz rompiendo una familia. A continuación llegó un mensaje de Zack. Lo contaré todo en el juicio. Cómo te negaste a ayudar a una anciana. Cómo traicionaste a tu familia por dinero. Veremos qué dice el juez. Emma reenvió ambos mensajes a su abogada. Sara respondió casi de inmediato. Guarda todos esos mensajes. Podrían ser útiles en el juicio como prueba de presión. Por la noche, llamó la madre de Emma. Cariño, acabo de recibir una llamada de tu suegra. Dijo algunas cosas extrañas sobre la ingratitud y la traición. No la escuches, te lo explicaré todo. Emma pasó mucho tiempo contándole a su madre lo que había pasado. El robo del dinero, la firma falsificada, la casa que había comprado, sobre cómo Zack había arruinado su carrera al intentar obligarla a estar más cerca de la familia. «Sabes, hija», dijo la madre tras una larga pausa, «siempre he sentido que había algo mal en esa familia. Son demasiado cohesionada». Al día siguiente, Emma recibió una carta oficial del abogado de Zack. Le ofrecía un acuerdo, un divorcio sin culpa, si ella renunciaba a reclamar la casa. Sara comentó la oferta sucintamente. Tienen miedo a los tribunales, así que vamos por buen camino. El despacho de Sarah Baker olía a café recién hecho y a libros viejos. Emma miró la pila de documentos que tenía delante, el resultado de 2 semanas de minucioso trabajo, extractos bancarios, contratos, fotografías, impresiones de correspondencia electrónica. La historia de su matrimonio se convertía en áridos datos jurídicos. Sara ordenó metódicamente los papeles en carpetas, comentando cada documento. El borrador de la demanda ocupó el centro de la mesa, 10 páginas de descripción detallada del fraude financiero y la traición conyugal. La preparación del juicio resultó ser un proceso complicado. Cada alegación requería pruebas, cada hecho exigía documentación. Emma pasó largas horas en los bancos, reconstruyendo historiales de transacciones. Se reunió con antiguos colegas para reunir pruebas de presiones en el lugar de trabajo. Sara insistió en que se hiciera una prueba caligráfica del poder notarial falsificado. Los resultados superaron todas las expectativas. El perito estableció inequívocamente que la firma había sido falsificada por Zack. Ahora tenían una prueba seria para el tribunal. Al mismo tiempo, seguían recopilando información sobre la casa. El agente inmobiliario que llevó a cabo la transacción, a regañadientes, pero confirmó el hecho del valor subestimado. Su testimonio también constituyó la base de la demanda. Emma se sumergió en la investigación jurídica, leyó la ley, leyó jurisprudencia, consultó a expertos. Quería entender cada paso del proceso sin confiar ciegamente en los abogados. Una noche, mientras ordenaba otra pila de documentos, encontró viejas fotografías de ellos dos juntos. La boda, la luna de miel, los primeros años de matrimonio. Caras felices, sonrisas auténticas. ¿Dónde había ido a parar todo aquello? ¿En qué momento la vida matrimonial se había convertido en una estafa financiera?
Sara se dio cuenta de que estaba pensativa. No hay necesidad de regodearse en los recuerdos. Lo importante ahora es centrarse en los hechos. Los hechos eran inexorables. Desaparición sistemática de dinero de las cuentas, documentos falsificados, presiones en el trabajo, una historia de malversación financiera que se extendía durante meses. Una carpeta separada estaba formada por pruebas del conocimiento de Helen, sus textos, correos electrónicos, declaraciones de testigos sobre conversaciones en el hotel. Su suegra no solo recibía el dinero robado, sino que participaba activamente en el plan. El trabajo en la demanda fue lento. Cada redacción se calibraba cuidadosamente, cada reclamación se apoyaba en pruebas. Sara insistió en incluir una reclamación de indemnización por daños morales. La historia de su carrera arruinada requería especial atención. Emma se mudó a un pequeño piso de alquiler. Instaló un despacho en casa y nuevos programas informáticos. Poco a poco empezó a restablecer contactos profesionales y a buscar nuevos clientes. La preparación del juicio le llevó mucho tiempo, pero intentó no descuidar su trabajo. Cada encargo completado, cada cliente satisfecho la acercaba más a su sueño de tener su propio estudio. El borrador final de la demanda tenía 15 páginas. Un lenguaje jurídico seco convertía la historia de traición familiar en una clara secuencia de violaciones de la ley. Las demandas estaban formuladas de forma concreta: reconocer la nulidad de la compraventa de la casa, devolver el dinero robado, indemnizar por daños morales. En vísperas de presentar la demanda, Emma revisó todos los documentos por última vez. Cada página le recordaba sus experiencias: sueños robados, confianza rota, amor traicionado. Pero ahora esos recuerdos no le causaban dolor, solo un deseo de justicia. Por la mañana, firmó con su nombre la declaración de demanda, la verdadera, no la falsa. Sara había enviado a un asistente para que presentara la documentación en el juzgado. Ahora solo quedaba esperar. El juzgado recibió a Emma con un escalofrío y el zumbido silencioso del pasillo de mármol. Sara iba delante, maniobrando con seguridad entre columnas y bancos. En el pasillo vieron a Zack con su abogado, un hombre alto con un traje caro. Helen estaba sentada a su lado, frotándose nerviosamente el collar de perlas. La primera sesión comenzó con formalidades. La juez, una mujer mayor de mirada atenta, estudiaba los documentos, levantando de vez en cuando los ojos hacia los participantes en el juicio. Emma intentó mantener la calma, aunque todo le temblaba por dentro. El abogado de Zack empezó con una petición de sobreseimiento. Habló largo y tendido sobre los valores familiares, sobre el deber sagrado hacia los padres, sobre la inadmisibilidad de resolver conflictos personales a través del tribunal. Sara contraatacó con claridad y profesionalidad. Presentó pruebas de fraude financiero, los resultados de un examen caligráfico y el testimonio de un testigo. La historia del conflicto familiar se convirtió en una estricta secuencia de hechos jurídicos. Helen intentó pronunciar un emotivo discurso sobre su ingrata nuera, pero el juez la interrumpió recordándole las normas de procedimiento. Zack se sentó en silencio, evitando mirar a Emma. Las siguientes sesiones se dedicaron al examen de las pruebas. Sara presentó metódicamente un documento tras otro: extractos bancarios, contratos, exámenes forenses. La historia del robo del dinero y la compra de la casa se reveló con todo lujo de detalles. El abogado de Zack trató de construir su defensa sobre la emoción. Habló de la difícil vida de Helen tras la muerte de su marido, de su compromiso fallido, del miedo a quedarse sin hogar. Pero al juez solo le interesaban los hechos. En una de las vistas habló el agente inmobiliario que llevó a cabo la transacción de la casa. Admitió a regañadientes el hecho de la infravaloración y los pagos extraoficiales. Su testimonio fue un duro golpe para la posición de la defensa. Los antiguos compañeros de Emma contaron el extraño comportamiento de Zack, cómo acudía al estudio,
exigía documentos, amenazaba a la dirección. La historia, con una carrera arruinada, iba acumulando nuevos detalles. Helen trató de insistir en la compasión. Contó su dura vida, cómo Zack fue su único apoyo tras la muerte de su marido, pero su testimonio sobre el origen del dinero para comprar la casa la confundió. Zack se mantuvo distante. Respondía a las preguntas mecánicamente, alegando a menudo mala memoria. Solo cuando se trataba de su madre sus ojos se iluminaban con un brillo fanático. Sarah destrozó metódicamente todos los argumentos de la defensa. Presentó pruebas del carácter sistemático del fraude financiero, demostró que Helen conocía el origen del dinero, probó el hecho de la falsificación de firmas. En la última vista, el abogado de Zack intentó desesperadamente salvar la situación. Ofreció un acuerdo: devolver parte del dinero a cambio de una renuncia a reclamar la casa. Emma se negó. El juez levantó la sesión para preparar la sentencia. En el pasillo del juzgado, Helen intentó acercarse a Emma, pero Sarah se interpuso firmemente entre ellas. La espera se prolongaba. Emma estaba sentada en un banco duro, mirando los dibujos del suelo de mármol. En algún lugar del fondo del edificio sonaba un reloj, contando los minutos que faltaban para que se dictara sentencia. Por fin los invitaron a pasar a la sala. El juez empezó a leer la sentencia, un largo documento lleno de términos jurídicos y referencias a leyes. Emma escuchaba con la respiración contenida. Sarah le apretó suavemente la mano. Habían ganado. La última sesión del juicio comenzó una nublada mañana de otoño. En el pasillo del juzgado se reunieron todos los participantes en el juicio. Emma con Sarah, Zack con su abogado, Helen acompañada de Gerald. El juez comenzó la vista leyendo el último expediente del caso. El nuevo examen confirmó finalmente el hecho de que la firma de Emma en el poder había sido falsificada. Los documentos financieros demostraban una relación directa entre la desaparición del dinero de sus cuentas y la compra de una casa para Helen. Sarah presentó metódicamente las pruebas, organizándolas en una cadena lógica. Los extractos bancarios mostraban un patrón sistemático de fraude financiero. Las declaraciones de los testigos confirmaban que Helen conocía el origen del dinero. En un momento dado, Zack no aguantó más y saltó de su asiento. Su discurso, que comenzó como una excusa, se convirtió rápidamente en una acusación. Habló de su deber sagrado para con sus padres, de la ingratitud de su mujer, de su derecho a administrar el dinero familiar. La juez escuchó en silencio, tomando notas en su cuaderno. Cuando Zack terminó, solo le hizo una pregunta: ¿por qué falsificó la firma de su esposa en lugar de discutir con ella la compra de la casa? Aquella simple pregunta pareció derribarle el suelo bajo los pies. Zack empezó a confundir sus declaraciones, a contradecirse. Su confianza se desvanecía por momentos. Helen intentó acudir en ayuda de su hijo. Habló de su dura vida, de cómo Zack había cuidado de ella tras la muerte de su marido, de su miedo a quedarse sin hogar después de casarse con Gerald. Gerald, que hasta entonces había permanecido en silencio, pidió de repente la palabra. Su testimonio fue el momento más dramático del juicio. Resultó que nunca le había pedido a Helen que vendiera el piso o comprara una casa nueva. Es más, le había ofrecido mudarse a su mansión después de la boda. Esta confesión tuvo un efecto bomba. Helen se puso pálida y se agarró el corazón. Zack miró a Gerald con odio indisimulado. El abogado de Zack hizo un último intento de salvar la situación. Habló de la necesidad de proteger los valores familiares, la tradición de cuidar a los padres y la inadmisibilidad de destruir una familia por dinero. La respuesta de Sarah fue impecable. Mostró cómo, bajo el pretexto de hablar de valores familiares, se malversaba sistemáticamente el dinero de otras personas. Cómo el cuidado de una madre se convirtió en un delito financiero. Cómo se utilizaban los lazos familiares para manipular y engañar. Antes de dictar sentencia, la juez estudió de nuevo todo el expediente. Se hizo un silencio estrepitoso en la sala.
Emma sintió que el corazón le latía con fuerza. La sentencia era inequívoca. Se reconocía la nulidad de la compraventa de la casa. Todo el dinero robado debía ser devuelto a Emma. Helen fue reconocida como compradora sin escrúpulos. En un párrafo aparte, el tribunal condenó a Zack a indemnizar los daños morales y las pérdidas relacionadas con la destrucción de la carrera de Emma. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, se hizo el silencio en la sala. Zack estaba sentado con la cabeza gacha. Helen lloraba en silencio, untándose las mejillas con rímel. Gerald miraba pensativo al techo. La sentencia entró en vigor un mes después. Para entonces, el divorcio de Emma y Zack había finalizado y la casa estaba en venta. 6 meses después del juicio, Emma abrió su propio estudio de diseño. Una pequeña oficina en un centro de negocios, 3 empleados, sus primeros grandes pedidos. Sus antiguos clientes volvían poco a poco, llegaban nuevos proyectos. Aquella mañana estaba revisando el correo cuando se encontró con una invitación de boda. Helen se casa con Gerald, sin una gran ceremonia, en un pequeño círculo de amigos íntimos. En el reverso había una nota manuscrita. Lo siento por todo. Me equivoqué. Sobre la mesa había un periódico con anuncios inmobiliarios. La casa que había comprado con su dinero seguía buscando nuevo dueño. Helen se había negado a vivir en ella tras la sentencia judicial y se había mudado a su antiguo piso. Zack había dejado su trabajo y se había mudado a otra ciudad. Su última carta había llegado hacía un mes, una breve disculpa y una petición de perdón. Emma no había respondido. A menudo se reunía con Gerald en la cafetería frente a la oficina. No era para nada como Zack lo había descrito, un hombre de negocios tranquilo y sensato que se preocupaba de verdad por Helen. Un día se sentó a su mesa. «Sabes, Helen ha cambiado mucho desde que ocurrió todo aquello. Por primera vez en su vida, está empezando a tomar sus propias decisiones». Emma permaneció en silencio, removiendo el azúcar de su café. Al otro lado de la ventana caía una suave nevada primaveral que cubría la ciudad con un manto blanco. Un nuevo día traía nuevos proyectos, reuniones, ideas. La vida continuaba. Después del trabajo, subió a su nuevo piso, luminoso y espacioso, comprado con el dinero devuelto por la sentencia judicial. Sobre la mesa estaba el siguiente número de una revista profesional con su artículo sobre las tendencias modernas en diseño gráfico. El teléfono sonaba. Un nuevo cliente quería hablar de un proyecto importante. Emma sonrió mientras miraba la ciudad nocturna por la ventana. Todo lo que había pasado la había hecho más fuerte. Le había enseñado a valorar la libertad, a defender sus derechos, a creer en sí misma. En el buzón había una carta de la madre de Zack. Helen escribía sobre su próxima boda, sobre sus remordimientos, sobre cómo la historia de la casa los había cambiado a todos. Emma guardó la carta en el cajón de su escritorio, entre otros recuerdos del pasado. Por la noche, trabajó en un nuevo proyecto. Las ideas creativas surgían con facilidad y se convertían en vívidas imágenes en la pantalla del ordenador. Poco a poco, su estudio se iba dando a conocer en los círculos profesionales. La invitación de boda sigue sin respuesta. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado, guardándolas como lección para el futuro. La vida no se detiene, trae nuevos encuentros, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Una nueva nota apareció en el calendario. Una entrevista con un posible socio comercial. El estudio estaba creciendo, se necesitaban nuevas ideas y una perspectiva fresca. El futuro ya no era una incógnita aterradora. El vestido de novia de Helen seguía sin deshacer en su armario. Eligió un sencillo vestido de color claro de su guardarropa para la ceremonia. Tal vez fuera el primer paso hacia una nueva vida, sin lujos ostentosos ni dinero ajeno.